Buenas tardes, mis aprendices. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea. Buenas tardes, David Ramírez, José Fernelli, Jenny Arias. Yo sé que el esfuerzo que están haciendo es muy grande, ya que pues este horario no estamos acostumbrados a hacer nuestro encuentro virtual, pero qué bueno que hayan podido asistir. Me da mucha alegría tenerlos en sala. Sé que de pronto algunos de ustedes están sacrificando como su tiempito de descanso porque pues a lo mejor trabajan. Entonces voy a tratar de abarcar la sesión en línea lo más pronto posible, ¿cierto? Pero sobre todo que queden claros algunos conceptos y que quede claro algunos ítems, ¿sí? Para desarrollar estas evidencias, pues que ya las estuvimos trabajando, pero pues veo que todavía hace falta como un refuerzo, ¿cierto? De pronto la plataforma se nos dificultó un poquito con algunos materiales, ¿sí? Pero en el foro de dudas e inquietudes hay un aprendiz que se llama Abraham, que ha estado muy inquieto, ¿cierto?, con su evidencia, y me ha estado preguntando y le he enviado material adicional. Entonces, de todas maneras, yo voy a dejarles a ustedes dentro del foro, voy a acostumbrar a hacerles eso cada vez que haya una sesión en línea y que de pronto necesitemos como un refuerzo de otro material o alguna ayuda extra, voy a tratarles de dejar por este medio, ¿cierto?, material adicional o ejemplos, ¿cierto?, como para que se puedan guiar para el desarrollo de sus evidencias, ¿sí? A eso me comprometo con ustedes, lo voy a empezar a aplicar desde hoy, ¿sí? De igual forma, pues echémosle un vistazo, ¿cierto?, al foro de dudas e inquietudes, y si llegan a tener alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, o si se les presenta algún inconveniente, utilicemos nuestros medios de comunicación, ¿sí? Recordemos que estos medios de comunicación son como esa pauta, pues para que nosotros nos demos cuenta cómo están ustedes trabajando, si realmente los temas los están entendiendo. Aunque el aprendizaje de ustedes es autónomo, pero cuentan con nosotros, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud, cualquier pregunta nos la pueden hacer y con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí para solucionarla, ¿sí? Bueno, entonces voy a trabajar un poco, ¿cierto?, con la actividad aprendizaje 6, que es establecer la arquitectura tecnológica del sistema de información, que es la que estamos trabajando, teniendo las buenas prácticas de calidad para el desarrollo del software, los procesos de negociación, de tecnología, la normatividad y los requerimientos del cliente. Nuestra agenda para esta sesión es dar una pequeña introducción en donde vamos a ver el resultado de aprendizaje que está asociado a estas evidencias, la temática como tal, voy a dar ese espacio para las dudas e inquietudes y vamos a finalizar con unas conclusiones. Introducción. Bueno, entonces, esta actividad de aprendizaje, ¿cierto?, tiene estas evidencias a desarrollar. ¿Sí? Entonces tuvimos una sesión en línea, ¿cierto?, en donde se les explicaba a ustedes, ¿cierto?, sobre esta evidencia, pero pues bueno, hoy les voy a mostrar un poco más los formatos, cómo utilizar, les voy a brindar unos ejemplos, ¿sí?, para que tengan de pronto más claridad sobre el tema y me puedan hacer la evidencia y me la puedan enviar. Entonces es la evidencia número 4, elaboración de cláusulas técnicas para contratación de hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo. Y hay un foro que está publicado, hay algunos que ya hicieron su participación, otros no la han realizado. Por favor, hay que hacer esa participación porque resulta que ya estamos finalizando nuestra fase de diseño. Entonces, es necesario que participemos de este foro porque, pues bueno, esta semanita ustedes están trabajando una evidencia que hace parte del área transversal con la instructora Sonia y la otra semana, pero pues creo que ella abarcó como que la temática en la última sesión transversal que tuvo. De igual forma, mis aprendices, como esa evidencia transversal, si no estoy mal, va hasta el día 12 de abril, es decir, hasta la otra semana, ella va a tener un encuentro virtual con ustedes esta semana entrante. Entonces, pues de igual manera, si hay dudas, inquietudes al respecto, la instructora se las va a estar solucionando en esa sesión en línea, ¿sí? Entonces aprovechemos ese encuentro virtual, ¿cierto?, para hacerle las preguntas correspondientes a esa evidencia que ella está trabajando, ¿sí? Y pues yo los invito que de aquí al 12, pues ojalá la mayoría de ustedes hayan finalizado con todas sus evidencias, las hayan podido enviar, para poderlos ser merecedores, ¿cierto?, de ese cuadro de honor, para que ustedes puedan aparecer en ese cuadro de honor y puedan seguir avanzando con la siguiente fase. Entonces, el foro que hay es arquitectura del software del sistema de información. Recordemos que nosotros ya estuvimos trabajando con la arquitectura, ¿cierto? Ya estuvimos
trabajando, haciendo una evidencia que tiene que ver con arquitectura del software, con arquitectura del hardware. También había como un pequeñito como taller ahí dentro del material para motivarnos un poquito más, ¿cierto?, sobre esta temática. Y aquí lo que tenemos que hacer es responder unas preguntas. Aparte de responder las preguntas, recordemos que también tenemos que hacer la participación de nuestros compañeros, ¿sí? Estas participaciones tienen que ser argumentativas también, dar una opinión que sea constructiva, ¿sí? Que si de pronto encontramos algo que de pronto no nos suena, así que de pronto digamos, ¿por qué lo hace tal cosa? Así como tratar también de argumentar, tratar de dar soluciones. Sí, de eso se tratan estos espacios, entonces aprovechemos estos espacios pues para enriquecer también nuestros conocimientos. El resultado de aprendizaje, o los resultados de aprendizaje que están asociados a estas evidencias son los siguientes. Elaborar el informe de diseño del sistema de información de acuerdo con la selección de las herramientas tanto de software como de hardware requeridas para la solución de la informática. El otro resultado de aprendizaje es diseñar la arquitectura del software mediante la interpretación de las clases, objetos y mecanismos de colaboración, utilizando herramientas tecnológicas de diseño de acuerdo con las tendencias de la tecnología de la información y la comunicación. Otro resultado de aprendizaje es diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de información mediante el reconocimiento de hardware y software de acuerdo con la tecnología disponible en el mercado, el informe del análisis levantado y el diagrama de distribución. Otro resultado de aprendizaje es participar en los perfeccionamientos de contratos informáticos estableciendo cláusulas técnicas que respondan a las necesidades de los actores de la negociación de acuerdo con la ley de contratación. Y el siguiente y último es identificar los puntos críticos de control en los procesos de desarrollo de software para establecer las acciones a seguir, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, siguiendo los lineamientos establecidos por la organización. Bueno, mis aprendices, yo sí les tengo una buena noticia a lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje y a lo que tiene que ver con nuestra tecnología de análisis y desarrollo de sistemas de información y la nueva semilla que somos privilegiados porque la estamos trabajando. ¿Sí? Resulta que acontece que las antiguas semillas, los resultados de aprendizaje se repetían en diversas fases, ¿sí? Habían varias evidencias, ¿cierto? Y se repiten los resultados de aprendizaje en varias fases. Por ejemplo, el primer resultado de aprendizaje podría estar en la siguiente fase, ¿sí? Asociado a otras evidencias. Resulta que los resultados de aprendizaje en estos nuevas semillas están por fases. Sí, digamos en este caso, los resultados de aprendizaje que hemos estado trabajando en la fase de diseño son evaluados de una vez en la fase de diseño. Los que fueron en análisis fueron evaluados en la fase de análisis. Los de diseño son totalmente diferentes a los de análisis, es decir, que contamos con una mejor organización, ¿cierto?, dentro del centro de calificaciones y con nuestros resultados de aprendizaje. Y esto que facilita un poco más también el aprendizaje para ustedes. Porque pues alcanzan como más rápido los resultados, ¿cierto? Y asimismo alcanzan las competencias. Entonces, me ha parecido muy chévere, quiero compartirles esto como para que ustedes tengan en cuenta esta información, de que los resultados de aprendizaje que hemos trabajado en la fase de diseño y los que, bueno, ya el último que están trabajando con la instructora Sonia, esos son evaluados ahí. O sea, mejor dicho, ya una vez finalizada la otra semana nuestra fase de diseño, pues les va a aparecer a ustedes en su totalidad esos resultados de aprendizaje calificados de una vez, la retroalimentación de sus evidencias y podemos seguir avanzando a la siguiente fase con nuevos resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo para que ustedes lo tengan en cuenta de que contamos con una ficha privilegiada, aunque no es perfecta, ¿no? De pronto algunos de ustedes buscaron algunos materiales, no los encontraron, que algunas plantillas no se las encontraron. Por favor, cuando esto suceda, sí, por lo general uno revisa, pero pues ustedes saben muy bien que tenemos a cargo varias responsabilidades, entonces nosotros revisamos y tratamos de suplirles la necesidad si no lo encontramos dentro de la plataforma. Pero es necesario que ustedes nos ayuden a veces, ¿sí? Cuando hayan errores, antes algunos aprendices lo hacían, lo han dejado de hacer, entonces si ustedes encuentran algún error en el material que como que no coincida, ¿cierto?, con la información de la guía de aprendizaje o algo así por el estilo, nos lo hacen saber. ¿Para qué? Para que nosotros informemos en soporte técnico las fallas que está teniendo, ¿cierto?, nuestra ficha como tal, y mejorar, ¿cierto?, todas estas cositas
para que más adelante pues ustedes cuenten con eso, o cuando ustedes ingresen a otra titulada, o si quieren hacer una especialización incluso, cuando los aprendices nos informan, pues obviamente empiezan a mejorar las fichas. Sí, empiezan a mejorar el material, empiezan a mejorar las evidencias como tal. Entonces, reportemos, ustedes saben muy bien que me pueden escribir al foro de dudas e inquietudes del área técnica, y yo allí voy a tener en cuenta todas esas inconsistencias que a veces encontramos, ¿sí? Porque pues a veces no hay cosas perfectas, ¿cierto? Pero tratamos de brindar lo mejor para ustedes. Entonces tengamos en cuenta eso, que si ustedes encuentran alguna anomalía, que no encontraron algo, me lo informan para yo poderlo reportar y poderles ayudar. Y ahora sí, voy a trabajar un poquito la temática que ya habíamos trabajado. Resulta que para esta temática el material de estudio que está disponible es uno que se llama OA, Introducción a Contratos Informáticos, ¿cierto? Y que tienen que tener en cuenta también las fichas técnicas. Bueno, entonces, esta evidencia, como ya la habíamos comentado anteriormente, elaboración de cláusulas técnicas para contratación del hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo, tiene que ver más que todo con un proceso de licitación, ¿sí? Este proceso de licitación comprende, ¿cierto?, especificaciones del sistema de información, incluidos los términos de referencia, en detalle técnico de hardware, software y servicios, ¿sí? Entonces, para ello es necesario que ustedes, ¿sí?, desarrollen, ¿cierto?, o elaboren, ¿cierto?, unos documentos que van a ser indispensables para este proceso de licitación. Los procesos de licitación como tal, cuando tienen que ver con proveedores o algo así, son muy importantes y son muy laboriosos mis aprendices. La clave del mismo pues está en una muy buena preparación, es decir, que nuestros documentos estén diligenciados, ¿cierto?, de una manera eficiente, que haya claridad en ellos, que haya claridad, digamos, en los valores que nosotros colocamos, ¿sí? Todo eso pues hace que esto sea muy bueno. ¿Para qué? Para tener mejores precios, ¿cierto? Para que las empresas puedan comparar. Recordemos un poco cuando trabajamos con el otro documento, teníamos que presentar propuestas, ¿cierto? Y nuestro cliente tenía que mirar con cuál se quedaba, ¿cierto? Con la mejor. Entonces, todas estas cosas son buenas nosotros aprenderlas a hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual nosotros nos enfrentemos a la realidad como tal, ¿sí? Vamos a tener que competir. En ocasiones vamos a tener que competir. Y estos documentos son la clave también pues para que las empresas nos elijan a nosotros. ¿Sí? Si nosotros competimos con buenos precios, con calidad sobre todo, ¿sí?, pues muy probablemente el contrato no lo van a dar a nosotros. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues bueno, todo esto es para que nosotros mejoremos, ¿cierto?, nuestra calidad, ¿cierto?, de nuestros servicios, pero que también, ¿cierto?, las condiciones de compra para nuestros clientes sean las mejores, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos documentos en el momento en el cual se los presente el caso o algo así, o no solamente eso. Cuando ustedes también, aspiro a que muchos de ustedes tengan empresas, ¿sí?, que tenga que ver con desarrollo de software, porque nos van a tener también que utilizar esto. Entonces, vamos a aprenderlo a hacer de la mejor manera, vamos a esforzarnos un poquito, ¿sí? Y vamos a sacar estas evidencias adelante si no se han desarrollado como debe ser. Entonces, ¿qué nos dice como tal? Que deben de presentar ustedes. Yo les había dicho que son 5 documentos como tal, ¿sí? Dentro de esos documentos les dicen a ustedes el primero, que es elaborar un presupuesto para el proyecto, ¿sí? A quienes en esta elaboración de ese presupuesto para el proyecto tienen que tener en cuenta es como el valor que va a costar, ¿cierto?, el desarrollo del sistema de información. Me voy a adelantar un poquito a las diapositivas y yo creo que voy explicando punto por punto. O no, mejor rápidamente les comento los documentos que deben de presentar y voy a los ejemplos para que ustedes se puedan guiar. Estos ejemplos yo les voy a dejar los archivos, ¿sí? Ya a un aprendiz ya se los publiqué, pero entonces yo les voy a dejar los archivos para que ustedes tengan los formatos y eso, y para que se puedan guiar, ¿sí? Porque como cada uno está trabajando con una empresa totalmente diferente por grupos de trabajo, entonces pues lo importante es que ustedes adquieran el conocimiento, ¿sí? De eso se trata.
Entonces, eso va a ser de gran guía para que ustedes lo puedan hacer. El otro documento que ustedes deben de elaborar es algo que se llama fichas o cláusulas técnicas. ¿Sí? Estas fichas o cláusulas técnicas, aquí tienen que tener en cuenta unos ítems. ¿Cuáles ítems? Los ítems a contratar. ¿De qué? De las necesidades tecnológicas que tenga el sistema de información. Allí van a ir plasmadas todas estas necesidades tecnológicas. Quiero un equipo de cómputo, de pronto qué memoria necesita que tenga ese equipo de cómputo, si de pronto requieren una impresora, ¿sí? Todas estas cosas, todo lo que se necesite y que sea necesario para llevar a cabo nuestro sistema de información, tiene que ir consignado en estas fichas o cláusulas técnicas. Tercero, el tercer documento es elaborar la invitación a cotizar para ofertar el desarrollo a un ente externo. Entonces, en este paso les invitan a ustedes, ¿cierto?, a construir un documento con una invitación a cotizar, donde se haga relación a los términos de referencia junto con las fichas técnicas y en donde se tenga en cuenta cláusulas de calidad, entrega, garantía, licenciamiento y derechos del autor, así como el plan de capacitación de los bienes o servicios a contratar. Sí, entonces, para este tienen que tener en cuenta el documento anterior, ¿cierto? Y tienen que tener en cuenta el documento que ustedes hicieron en evidencias pasadas, que se llama términos de referencia. Ya yo les voy a explicar muy bien, o sea, qué tienen que presentar en esta elaboración en esta invitación a cotizar para ofertar el desarrollo a un ente externo. Ya les comento bien con el ejemplo para que tengan una idea más clara. Lo otro es diligenciar la plantilla de evaluación de proveedores. Algunos de ustedes dirán, pero pues no encontramos ninguna plantilla, ¿sí? Ahí en el foro de dudas e inquietudes se las dejé al compañero, pero de igual forma se las voy a subir otra vez para que ustedes también tengan ese material, o si ustedes desean elaborar una por aparte con un diseño, me la pueden enviar, ¿sí? Entonces, esta plantilla como tal lo que quiere es que ustedes puedan evaluar los proveedores. En este caso, su empresa sería un proveedor, ¿sí? La empresa de ustedes sería un proveedor, ¿sí? Que por ejemplo System Web, ¿sí? Así se llama el sistema de ustedes, System Web, digamos esa es la empresa de ustedes, System Web, y van a desarrollar un sistema de información que se llama System Inventarios, por ejemplo, ¿sí? O System Contabilidad o Sistema de Contabilidad, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se colocan un valor ustedes, porque pues de igual forma, o sea, la cuestión es presentar el documento y que ustedes lo conozcan, ¿sí? Pero pues colocan otros dos ejemplos, ¿sí? En esta plantilla para evaluar los proveedores, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que digamos, cuando ustedes tengan su empresa y le lleguen varias propuestas, ¿cierto? Entonces debe haber una plantilla de proveedores, quién me está suministrando y pues obviamente aquí yo le voy a dar un valor, le voy a dar una calificación y todo eso dependiendo de lo que me estén pasando, ¿sí? Y me voy a quedar con el mejor. Entonces la idea es que en este caso ustedes sean uno de los proveedores, ¿sí? Y pueden colocar otros dos ejemplos de otras dos empresas, ¿sí? Los datos no necesariamente tienen que ser reales, porque pues de igual forma pues la idea es que ustedes aprendan a hacer la plantilla de evaluación de proveedores, ¿sí? Y el quinto es participar en la elaboración del contrato informático. Entonces también hay un documento con un ejemplo, con un contrato informático para que ustedes se basen a través de ese contrato. Quiero que dentro del ejemplo que les voy a dejar en el foro de dudas e inquietudes, ahorita yo les muestro por encima más o menos cómo tiene que ir el contrato, pero yo les voy a dejar un ejemplo. Hay unos ítems, unos comentarios que están al lado del documento que quiero que los tengan en cuenta. ¿Para qué? Para que corrijan, ¿sí? O sea, en el momento en el cual ustedes estén haciendo su contrato, revisen los ítems que se colocaron ahí, ¿sí? Las sugerencias que se le están haciendo al documento. ¿Para qué? Para que ustedes no vayan a cometer el mismo error, ¿sí? Sino que para que cuando ustedes me lo presenten, o sea, de una manera correcta, ¿sí? Entonces por eso hay unos comentarios como para que ustedes no vayan a caer en el mismo error.
Entonces, en cuanto al primer documento que tiene que ver con presupuesto, se tiene que tener algo que son, como está en el material que muchos de ustedes estuvieron revisando, sí, que estuvieron estudiando, tienen que tener en cuenta lo que son los costos directos y tienen que tener en cuenta los costos indirectos, ¿sí? Hay costos fijos y hay costos que son variables, ¿sí? Entonces, estos costos directos tienen que ver más que todo, ¿cierto?, con los que están directamente relacionados con la fabricación del proyecto como tal, del producto como tal, ¿sí? Los que, o sea, directamente están relacionados, como qué, como es la mano de obra, ¿sí? Materiales de equipos de cómputo, licencias. Pero hay otros costos que son indirectos. Estos costos indirectos no necesariamente están relacionados directamente con el producto del desarrollo del software. ¿Sí? Son relaciones de manera tangencial, ¿sí? O sea, son otros costos que deben de tener en cuenta, como que costos de servicio público, gastos de transporte, arrendamiento, ¿sí? Entonces, una vez realizada esta cuantificación monetaria y el porcentaje de ganancia a obtener, se puede tener un estimado del costo del desarrollo del software. Entonces, con los costos directos y con los costos indirectos unidos, ustedes ya pueden saber más o menos el porcentaje, cuánto va a costar, ¿sí?, el proyecto como tal, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, mire, aquí tenemos formato de cálculo de horas, ¿de quién? De un personal. ¿Sí? Entonces hablamos de horas de diseño, de horas de taller, de horas de producción. Ustedes lo acomodan a la necesidad de su proyecto como tal. Entonces, estamos hablando aquí de sueldo, estamos hablando de horas mensuales laborales, estamos hablando de valor de hora del diseño, estamos hablando de gastos fijos, horas mensuales laborales y valor de hora del taller. ¿Sí? Y los horas de producción, entonces gastos variables para este proyecto, sueldo, gastos fijos, el total como tal, cantidad, valor. Entonces como un resumen, ¿cierto? Ya una vez haciendo esta tablita, de igual forma si ustedes creen que deben de quitar, que no van las horas del taller como tal, pues las quitan. O sea, por eso les digo, es dependiendo de la necesidad de su sistema de información, pues así mismo ustedes tienen como la libertad de escoger qué es lo que va, ¿sí? Entonces, luego de calcular los valores operacionales de nuestro proyecto, se debe calcular la utilidad, que es el valor que nos ayuda a capacitar la empresa. Esta rentabilidad no debe ser mayor al 40% ni menor al 15%. La mayoría de las empresas calculan como utilidad el 30% sobre el costo final de producción, ¿sí? Entonces, como dice que no debe ser mayor al 40 ni menor al 15%, entonces por eso es que la gran mayoría de las empresas se basa en un 30% para saber el margen de utilidad que le está dejando, digamos en este caso sería el sistema de información, ¿sí? Entonces, una vez ustedes calculen, ¿cierto?, los gastos operacionales, el valor operacional del proyecto, entonces sacan la utilidad la miden con un 30%, ¿sí? Y luego colocan el valor final para el cliente, que sería la suma de las dos, tanto de la utilidad como del valor total operacional del proyecto. Entonces, esto es para que por favor me lo hagan los cálculos en Excel. Cálculo de horas como tal, para que por favor podamos saber los valores operacionales del proyecto y la utilidad como tal que me está dejando el proyecto. Estos cálculos como tal, mis aprendices, en el transcurso del desarrollo del sistema de información pueden variar algunos precios, ¿sí? Pero pues obviamente nosotros tenemos que arrancar de algo, ¿sí? Tenemos que hacer este presupuesto, tenemos que arrancar de algunos valores, ¿sí? Se recomienda a veces subir un poquito, ¿cierto?, estos valores, pues no mucho tampoco, por si en el transcurso del desarrollo pues hay algún cambio, ¿cierto? Entonces como que para que no vayan a haber pérdidas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que como también ser precavidos en este sentido, ¿sí? Para que pues el margen de utilidad que de pronto nos deje no vaya a ser inferior al 30% o
por debajo del 15%, ¿sí? Entonces, esto yo quería que ustedes lo tuvieran en cuenta, ¿sí? Pueden hacerme una tablita, ¿cierto? En donde estén los gastos fijos y variables, entonces ustedes colocan concepto como tal, mira acá está esta plantilla, están en los costos fijos, costos variables, el costo total como tal. Entonces, mira, por ejemplo, acá está arriendo de oficina, es un costo fijo como tal, ¿sí? Porque es algo que mensualmente se tiene que ir pagando, ¿cierto? El servicio del agua también. Aquí hay unos costos, por ejemplo, que se colocan variables. Digamos, el porcentaje de los vendedores sobre venta. ¿Sí? Pues no siempre a veces son los mismos vendedores, entonces esto es variable. Y el porcentaje pues no siempre va a ser el mismo, ¿sí? Porque pues los vendedores no siempre, pues en este caso, en este ejemplo, pues de pronto no van a manejar el mismo porcentaje. Lo que tiene que ver con comisiones puede ser variable, ¿sí? La mano de obra directa puede también variar, ¿sí? Entonces, dependiendo del trabajo, dependiendo del cambio de personal, pues se puede aumentar, ¿cierto? O se puede disminuir, bueno, dependiendo también cómo esté la empresa, ¿sí? De la necesidad de la empresa, estos costos pueden variar. Pueden tener en cuenta los mismos ítems si quieren, ¿sí? Pero pues miremos un poquito nuestro proyecto, ¿sí? Para que nos acoplemos a la necesidad como tal del proyecto. Bueno, entonces dentro del presupuesto ustedes tienen que tener un detalle del presupuesto del personal que van a tener en cuenta. Tienen que tener un detalle de materiales, ¿sí? Tienen que tener un detalle de los gastos de equipo y de software. Tienen que tener un detalle de otros, o sea, por ejemplo, como son transportes, de pronto cuando ustedes tengan que dirigirse directamente al cliente y todo eso, pues aquí van a haber unos gastos también de transporte, entonces eso serían los detalles de otros. ¿Sí? Entonces dentro del detalle del presupuesto del personal, pues tienen que tener en cuenta, digamos, las personas que se van a contratar, la función de como tal que ellos van a llevar a cabo dentro del proyecto. ¿Sí? La dedicación en horas, en semanas, valor de la hora, ¿sí? Para que pues estos datos sean los más confiables. De igual forma en detalles de material que lo van a utilizar, bueno, en detalles de material no, mire que vamos a utilizar, por ejemplo, una resma de papel, ¿sí? Esas cositas pues tenerlas en cuenta. Y ya lo que tiene que ver con equipos y software como tal, entonces ya sería, digamos, puede ser los servidores, las impresoras, un PC con determinadas características, ¿sí? Entonces esos vienen aquí en detalles de gastos de equipos y software, que necesitamos una licencia, entonces también irían ahí, ¿sí? Y luego, por favor, me van a hacer un resumen del presupuesto como tal, entonces según los valores del personal, los equipos de software, materiales y otros, entonces por favor me colocan ese resumen para yo poder saber qué valor le dieron a ustedes al presupuesto, ¿cierto? Al sistema de información como tal, cuánto va a costar como tal este proyecto, ¿sí? Entonces, igual, este ejemplo está en Excel, yo se los publico en el foro de dudas e inquietudes para que ustedes puedan descargar la plantilla, ¿sí? Y puedan trabajar en base a ese ejemplo. Las fichas técnicas, entonces yo les dejo el formato también en el foro de dudas e inquietudes, ¿sí? La ficha técnica, bueno, entonces en este caso, digamos, sería ficha técnica de equipos de cómputo, ese sería un ítem, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa acá? Entonces, digamos, en este caso sería de hardware. Ustedes podrían hacer otra de software, ¿sí? Todos los ítems que ustedes crean necesarios, digamos en este caso hay una hoja de vida del computador, entonces esto tiene que ver con mantenimiento físico y mantenimiento de software, entonces también para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces mira aquí por ejemplo en hardware, entonces aquí se dice, o sea, cuáles son esas cosas tecnológicas que necesita nuestro proyecto como tal, entonces por ejemplo en este caso necesitan un disco duro, necesitamos una fuente, un procesador, una unidad de DVD, monitor, teclado, mouse, ¿sí?
qué marca, en este caso están colocando la marca, el modelo, ¿sí? Las características como tal que tiene. Entonces, estas son las fichas técnicas que deben de presentar. También les voy a dejar el formato, pero como les digo, ustedes también pues tienen en cuenta otros ítems que son necesarios en la parte tecnológica, como es el software como tal. ¿Sí? Entonces también pueden hacer una ficha técnica del software y me la envían, por favor. Invitación a cotizar. Bueno, hay un material que está disponible, ¿cierto?, en la plataforma que tiene que ver con la invitación a cotizar, en donde hay introducción, definición del contrato, tipos de contratos informáticos, documentos, presupuesto y propuestas. Entonces, hay una pequeña presentación, hay una carta de agradecimiento por la invitación a cotizar. Esto ustedes lo tienen que tener en cuenta para hacer estos documentos, este documento. Entonces, dentro de ese documento, ¿qué viene? Entonces, ¿qué viene? Lo primero es la carta de agradecimiento para la invitación a cotizar. ¿Sí? ¿A quién? A la empresa. Va dirigida a la empresa que los está contratando a ustedes. ¿Sí me están entendiendo? ¿Hacemos un chulito? Ok, gracias Jenny. Gracias Joaquín. ¿Sí? Bueno, José, entonces, si tienes alguna pregunta, si quieres vas escribiéndola en el chat y ahorita yo te la respondo, ¿sí? Para que no se te vaya a olvidar. O si tiene alguna preguntita, ¿sí? Así que de pronto en medio de la explicación de pronto sube, entonces me la escriben rápidamente en el chat para ahorita solucionarla. Sí, entonces, bueno, entonces iría la carta. Dentro de este documento tienen que presentar un índice con el contenido de la propuesta, la presentación como tal, descripción de la solución, sí, qué solución ustedes le están brindando al cliente. Esto ya lo hemos estado trabajando, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron la toma de requerimientos, cuando se dieron cuenta del problema que tiene el sistema de información, el problema a solucionar, ¿cierto? Y dieron la solución a través del sistema de información. Entonces, todas estas cositas las tienen que tener en cuenta aquí, ¿sí? Descripción de la solución, características de la solución, detalle de la propuesta como tal que ustedes les están entregando a su cliente, detalle de los servicios profesionales, detalle de los costos, por eso se les pide a ustedes que hagan presupuesto, las fichas técnicas, ¿sí? Para que aquí en esta invitación a cotizar ustedes lo tengan en cuenta. Detallar personal dedicado a la solución, eso también lo trabajo en los otros documentos, entonces aquí ustedes lo que hacen es que pueden pegar el resumen, por ejemplo, en esta invitación a cotizar. Detallar tiempos o cronograma de actividades de solución, eso también en otras evidencias lo estuvimos trabajando, entonces por favor pueden colocar el cronograma, ¿cierto?, de actividades. Y tips para el presupuesto del desarrollo del software, ¿sí? Entonces como ustedes, esto también con lo que ustedes hicieron del presupuesto, entonces aquí ustedes lo van a tener en cuenta, ¿sí? Como por ejemplo, el detalle de los gastos del equipo, que tuvieron en cuenta el detalle de los materiales, que tuvieron en cuenta el personal, ¿sí? Y la evaluación de proveedores, también les dejo el ejemplo, ¿sí? En donde estaba una plantilla en Excel con evaluación de seguimiento, criterios del servicio, calidad del sistema, criterios aval del sistema. Entonces, en la evaluación de seguimiento, entonces lo que yo les decía, digamos que su empresa es Tecnosoluciones. Entonces, por favor, me la colocan ahí y pueden colocar otras dos empresas, ¿sí? Como para que se vea que este documento es para que ustedes lo aprendan a hacer, ¿sí? Pero pues hay que hacerlo para poder dar cumplimiento a nuestra evidencia y poder alcanzar el resultado de aprendizaje. Es bueno que ustedes tengan estos conocimientos, pues si tienen una empresa o algo así, o en algún momento pues ustedes saben cómo competir, ¿sí? Lo que yo les hacía, la recomendación que les hacían anteriormente. Entonces viene la fecha de evaluación, si hay devolución, criterios a evaluar, ¿sí? Entonces hay unos criterios, que si la empresa cumple, que si no cumple, que si cumple, hay unas observaciones, dependencia que realiza la evaluación, ¿sí? Entonces, por lo general, quienes realizan esta evaluación es la dependencia de calidad, la pueden dejar así, ¿sí? ¿Qué pueden cambiar de acá? La información de los proveedores, ¿cierto? El código,
número de contrato, las fechas, ¿cierto? Y ustedes mismos evalúan si cumple o no cumple. En cuanto a criterios del servicio, entonces pueden tener en cuenta estos criterios, pero necesito que me leen una evaluación, ¿sí? Que por favor me escriban si se cumple con, digamos, en el caso de cogen su empresa, ¿no? Como tal. En este caso hablamos de Tecnosoluciones, entonces evalúan a Tecnosoluciones, ¿cierto? Me pueden coger solamente esa, no hay necesidad de que me cojan las otras dos empresas, ¿sí? Como para que no se les alargue mucho la evidencia. La pueden hacer, o sea, me interesa es que se evalúen ustedes su trabajo, que tengan en cuenta los criterios de servicio a trabajar. Y de igual forma, la calidad del sistema también, igualito. Muy similar a criterios del servicio, pero entonces aquí lo que tiene que cambiar es calidad del servicio. Entonces, digamos, cumple con las especificaciones técnicas o funcionalidad de requerimientos de acuerdo la orden de suministraciones, entonces le pueden dar un porcentaje, un puntaje a eso y decir si cumple o no cumple. Se pueden basar de esta. Si ustedes creen que hay otro criterio de servicio por agregar, lo pueden agregar, o si quieren quitar, también pueden quitar. O si dicen, no, esos no son los criterios para mí, no me sirven, porque mi sistema es totalmente diferente, entonces por favor me colocan los criterios que ustedes creen que son necesarios para su sistema de información. Y de igual forma, aquí lo hacen también con criterios aval del sistema. Entonces, dirección del sistema, ¿sí? Entonces, con todo el sistema de información, con un personal permanente que permitirá tomar decisiones técnicas en cuanto a logística, en cuanto a pruebas técnicas, ¿cierto? En cuanto a la ejecución, seguridad, entonces igual si cumplen o no. Entonces aquí también ustedes si creen que estos son los necesarios para su sistema de información, los pueden dejar tal como, pero pues le cambian el puntaje, ¿sí? Le dan otro puntaje por favor. Y si quieren agregarle otros también bienvenidos, o si quieren quitar también son bienvenidos. Me interesa es que tengan el conocimiento de que lo aprendan a hacer, que lo tengan en cuenta de cómo es, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo si en algún momento tengo que enfrentar algo así, cómo lo voy a hacer. Entonces van a tener ahí información para poderse enviar. Y en cuanto a los contratos informáticos, tienen que tener en cuenta los contratos de hardware, ¿sí? Este tipo de contrato es utilizado cuando se adquieren bienes tecnológicos como por ejemplo servidores, equipos de cómputo, dispositivos de copias de seguridad, dispositivos de comunicación, dispositivos de seguridad. Pero está también el contrato informático también de software como tal, en este caso sería el sistema de información. Entonces, esos contratos informáticos, entonces sería contrato de compraventa y servicios, celebrado entre cuál empresa y en este caso serían ustedes. Entonces, por favor, colocan el nombre del contratante y colocan el nombre también del proveedor. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿quiénes están contratando? En este caso están contratando ustedes y me colocan un nombre del proveedor. Ustedes serían el nombre de contratante y quién les está proveyendo a ustedes. O si lo hacen con la empresa directamente, pero ahí ya sería el sistema informático como tal, el sistema de información como tal, el nombre del contratante vendría siendo la empresa que los está contratando a ustedes y ustedes serían el proveedor, ustedes serían los que les estarían suministrando, ¿cierto?, el sistema como tal. Entonces, tengan en cuenta que hay que colocar las cédulas, tengan en cuenta que hay que colocar la ciudad como tal, ¿sí? Digamos en el ejemplo que yo les envío por allá hay algo sobre México, entonces ustedes saben muy bien que estamos en Colombia, entonces por favor ajustemos todas esas cositas. Dentro de las definiciones deben de tener en cuenta el objetivo principal del sistema de información para que por favor lo coloquen. Yo les dejo el ejemplo tranquilo del contrato, pues para que ustedes se puedan guiar un poquito más. Voy a mirar aquí rápidamente a ver si lo tengo a la mano para podérselos mostrar, para que pues tengan una idea mayor. Y bueno, la siguiente evidencia pues ya tiene que ver como tal
con el foro, que tienen que participar ustedes en ese foro. Entonces aquí voy a revisar rápidamente. Entonces, recordemos que es necesario participar de este foro, recordemos que aquí pues básicamente ustedes van a colocar lo que entendieron, ¿cierto?, del desarrollo que ustedes ya llevaron a cabo anteriormente, ¿sí?, con la arquitectura del software y del hardware, pero pues aquí las preguntas van basadas solamente pues a la arquitectura del software, el contrato. Yo estoy aquí descargando el contrato para revisarlo un poquito. Voy a mirar a ver si puedo compartir pantalla. A ver si se los puedo enseñar rápidamente. Entonces, mire, este por ejemplo yo se los voy a dejar, ¿cierto?, en el foro. Entonces, aquí por ejemplo dice contrato de celebrar por una parte restaurantes y carrería y cafetería Giraldo, en lo sucesivo al cliente, representada por el aprendiz, en este caso sería Óscar Humberto Giraldo, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes colocan el nombre de ustedes, y por otra, sistemas y comunicaciones GIL, digamos en este caso sería la empresa de ustedes. En lo sucesivo, al proveedor, representada por el José Hugo Correa Henao, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. No necesariamente tienen que colocar el otro personaje, pero pues como ustedes trabajan en equipo de trabajo, entonces lo pueden colocar si ustedes desean. Entonces, miren, aquí hay unos comentarios que son los que quiero que tengan en cuenta. El asentar datos de las partes. Entonces, si nosotros miramos el ejemplo que yo les estaba colocando ahí, está más asentadito, como que la cédula, ¿sí? Entonces, para que por favor esta primera parte se base en lo que yo les estoy dejando aquí en las diapositivas, y ahorita lo revisamos rápidamente. Entonces, tiene que haber una parte que diga declaraciones. Entonces, declara el cliente por conducto de su operado. Entonces, miren, aquí también hay un comentario. En caso de tratarse de una sociedad, se deben asentar los datos. En caso de ser persona física, se debe cambiar las dos declaraciones por una que diga que es una empresa física con capacidad jurídica para celebrar el presente contrato. Sí, porque es que aquí dice nacionalidad colombiana que acredita su legal existencia con la escritura pública tal. Sí, entonces como, o sea, eso está un poquito desfasado. Entonces, para que mejoremos eso, de igual forma aquí, en cuanto a lo que tiene que ver con el proveedor, voy a ir más adelantico. Sí, entonces mira, aquí también se recomienda fijar una pena convencional que represente el daño que puede causar el retraso en el cumplimiento de la obligación. A ver, mis aprendices. La idea es con esto es que ustedes se puedan como tener algo como para que se puedan basar y puedan hacer su contrato, ¿sí? Como para que tengan un ejemplo, pero pues ya ustedes lo hacen. Yo también voy a tener en cuenta esto, ¿sí? Voy a revisarles a ustedes si está bien el contrato que están haciendo, y si hay algunas sugerencias para hacerles, pues les voy a hacer en el contrato. Entonces, para que lo detallemos un poquito, tengamos en cuenta las sugerencias que se están haciendo con la revisión de este contrato, para que nos vayamos a caer en el mismo error, ¿sí? Y pues básicamente es eso. Entonces, ahí están viendo bien la pantalla otra vez de la evidencia 5. Me hacen un chulito. Ok, entonces voy a seguir avanzando. Entonces, básicamente en la evidencia 5, ¿cierto?, del foro de arquitectura del software del sistema de información, es responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿por qué cree usted que es importante la arquitectura del software del sistema de información? Sustente la respuesta.
¿Cómo elaborar el diseño arquitectónico de un sistema de información? Sustente la respuesta. Ustedes ya elaboraron uno, entonces pues lo que queremos es que ustedes sustenten lo que ustedes elaboraron, ¿cierto? ¿Qué debe tener en cuenta para elaborar el informe de diseño de un sistema de información? ¿Sí? O sea, como la experiencia que ustedes tuvieron, eso es lo que se les está pidiendo en el foro que ustedes plasmen. ¿Cómo aplicar el modelo de capas en la determinación de la arquitectura del software del sistema de información? ¿Cómo aplicar los diagramas de despliegue en la determinación de la arquitectura de hardware del sistema de información? El diseño de la arquitectura podría ser considerado como los planos del sistema de información, haciendo la analogía con una obra de ingeniería. Sustente la respuesta. ¿Sí? Entonces, bueno, este punto es debatible. Pero pues a mi perspectiva, yo creería que sí. ¿Cuál es el rol del analista al momento de elaborar el diseño? ¿Se considerará como arquitecto de software? Sustente la respuesta. Es importante la aplicación de las plantillas para la determinación de los elementos del sistema de información, así como sus costos. Sustente la respuesta. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes respondan esas preguntas, si no lo han hecho, por favor me las responden, arguméntelas, ¿sí? Y me hacen la participación de 2 de sus compañeros. Recordemos que las participaciones de los compañeros tienen que ser que edifiquen, ¿cierto? Que ayuden, que de pronto se mejore, ¿cierto? Pero dándole soluciones a nuestros compañeros. Busquemos dar soluciones también. ¿Para qué? Para que pues este trabajo sea mejor. Y si de pronto estamos de acuerdo totalmente con lo que el compañero está diciendo, lo decimos y decimos el por qué estamos de acuerdo, ¿cierto? No, pues me gustó aquí donde él contestó que sí se debe tener en cuenta para elaborar el informe del diseño de un sistema de información, pero porque a usted le pareció que sí estaba de acuerdo con él. Entonces, siempre sustentemos. Sí, para participar de eso, pues ya está la conclusión publicada, entonces, pues, donde se apertura el foro temático de arquitectura del software del sistema de información, ahí hacemos nuestra participación, ¿sí? No en conclusión, porque es que a veces me hacen participación en conclusión, a no ser que ustedes quieran concluir algo también, entonces, este espacio lo pueden también utilizar. Pero, en cuanto a responder las preguntas como tal, es en apertura, foro temático arquitectura del software del sistema de información. ¿Sí? Al abrir esto, pues ustedes van a encontrar una pequeña invitación, ¿cierto?, en donde están las preguntas. Y están también unos ítems para poder aprobar este foro. ¿Sí? Entonces, estos ítems se tienen en cuenta para calificarles a ustedes, como por ejemplo, reconocer las arquitecturas del software, ventajas y desventajas de cada una de ellas. Entonces, en el desarrollo de las preguntas, yo me doy cuenta si ustedes están cumpliendo con ese ítem. ¿Sí? Entonces, estos ítems ustedes los tienen que tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder aprobar la evidencia. Sus evidencias tienen que contar con esto que está en los ítems. ¿Sí? Entonces, miremoslos un poquito antes de contestar. Y para el buen uso del foro, se les publica a ustedes una rúbrica tigre. La rúbrica tigre es como para el buen uso de este medio. ¿Sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, peguémosle una revisadita, porque pues a veces se participa de estos foros, pero no se tiene en cuenta la rúbrica tigre. ¿Sí? Entonces, para que por favor la tengamos en cuenta. Y voy a dar ese espacio para las dudas y preguntas. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta y quieren participar por el micrófono, alzamos la manito. Si de pronto el micrófono no funciona, me escriben en el chat, ¿sí? O si todo está bien, sencillamente me hacen un chulito. Joaquín me hizo una pregunta acá y me dice, profe, y los que ya presentaron el trabajo, Joaquín, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú presentaste el trabajo y ya está aprobado? Ok, entonces mira, pues debe ser que lo presentaste ayer. Sí, yo creería que de pronto. Lo presentaste hasta hoy. Si cumples con lo que está aquí, déjame, yo lo reviso. Yo te hago la retroalimentación. Y si de pronto te hace falta algo, pues no te preocupes. Yo te escribo ahí de pronto qué hace falta. Lo corriges y me lo vuelves a enviar.
¿sí? La calificación que tiene en cuenta el sistema como tal es la última calificación, entonces no se preocupen si de pronto en la primera calificación a ustedes les sale una D. Si ustedes corrigen, ¿cierto? Y envían su evidencia, el sistema les va a tener en cuenta la última calificación. Entonces, si de pronto hay algo que hace falta, Joaquín, dentro de la evidencia que tú me envías, pues sencillamente pues tienes en cuenta la sesión en línea que hoy hemos trabajado, tienes en cuenta los documentos que de pronto te voy a dejar en el espacio de foro de dudas e inquietudes y sencillamente te basas ahí para poder corregir tu evidencia y vuelves otra vez y me la envías, no hay ningún problema. Por eso te digo, la calificación que tiene en cuenta el sistema es la última, entonces pues puede ser que en la primera se calificó digamos D, pero pues él va a tener en cuenta la A, ¿cierto? En el segundo envío. ¿Sí? Jenny Arias me dice que todo está muy bien, que ella entendió, ¿cierto?, la temática. Y José Fernelli, ¿te quedó todo claro? Si quieres me haces un chulito o me escribes o me alzas la manito por si quieres participar. Ok, está todo claro. Erika acabó de ingresar a sala. Erika, de igual forma no te preocupes, o sea, la sesión en línea, yo ahorita trato de hacer la participación en el foro, yo creo que de aquí a las 3:30 o 4 ya está la participación en el foro, va a aparecer la sesión en línea grabada, ¿sí? Y va a aparecer también el material que les dije que les iba a publicar, ¿cierto?, de ejemplos para que se puedan guiar para el desarrollo de esas evidencias, ¿sí? De igual forma esta sesión en línea va a aparecer también en el botón de sesiones en línea y va a aparecer también con su respectivo resumen, pero pues como a veces se demora la descarga, entonces como para agilizar que de pronto alguno quiera revisar, ¿sí?, que esté muy interesado en hacer rápido esa evidencia, entonces lo puede hacer a través del foro. O sea, eso lo estoy haciendo como para que ustedes tengan como esa posibilidad, ¿cierto?, de pronto acceder más rápido, ¿cierto?, antes de que yo la publique a través de las sesiones en línea. Pero si algo hay en sesiones en línea, yo creo que en horas de la noche ya les va a aparecer o por tardar mañana les va a aparecer. Yo me comprometo con ustedes a eso. ¿Sí? Joaquín me pregunta que si deben de presentar pruebas a ver este año. Joaquín, no, ustedes presentarían pruebas a ver el otro año. Déjame mirar un poquito. Vean, las pruebas a ver se realizan finalizando. Voy a mirarles un poquito el cronograma pues para darles la respuesta como es. Las pruebas a ver las realizan aquellos aprendices que ya están finalizando su etapa lectiva. Sí, nosotros todavía nos hace falta, voy a revisar el cronograma general un momentico aquí, nosotros vamos en la fase de diseño, nosotros nos hace falta la fase de desarrollo y nos hace falta la fase de implantación. ¿Sí? La fase de implantación se termina el 30 de noviembre del 2019. Yo sé que hay unas pruebas a ver que están para noviembre, entonces de pronto sí alcanzaríamos. Sí, pero déjenme yo averiguo bien y les doy ese datico si algo en la próxima sesión o si algo me escribes ahí en el foro de dudas e inquietudes y yo te doy el datico. Yo creería que de pronto sí alcanzaríamos, porque pues las otras pruebas a ver, o sea, ahorita van a haber unas pruebas a ver, a esas sí nosotros no aplicamos, ¿sí? Las que están ahorita por hacerse, para este tiempo no las alcanzamos a presentar, ¿sí? Pero para noviembre de pronto las pruebas que se van a dictar en noviembre de pronto sí alcancemos. Si no se llegara a alcanzar a noviembre, entonces estaríamos para esta época del siguiente año presentándolas. ¿Sí? ¿Qué se les pide a ustedes para poder presentar esas pruebas? A ver, para que pues les salga gratis y no tengan que contar con un costo adicional. Se les piden a ustedes que por favor tengan aprobado 100% inglés. Si de aquí a noviembre y sale en el momento en el cual salga, digamos, el listado para presentarlas, y de aquí a noviembre nosotros hemos realizado todo lo que tiene que ver con inglés y hemos cumplido con más del 75% de las evidencias técnicas y transversales, sí las pueden presentar. Pero si de aquí a noviembre nos hacen falta evidencias de bilingüismo, ¿sí? Entonces la prueba saber la tendrían que desarrollar
para este tiempo del siguiente año, a no ser, Joaquín, a no ser que de pronto tú quieras pagarla, ¿sí? Cuesta 80.000 pesos, eso ya es con el Estado, ¿sí? Entonces, como persona independiente podrías pagarla y la podrías hacer en noviembre y es valedero también, ¿sí? Pero pues mi consejo sería que podrían esperarse pues para el otro año para hacerla. Con eso la hacen con más tranquilidad, ya ustedes aprobando pues prácticamente su etapa lectiva, ¿cierto? Así hayan ya iniciado su etapa productiva, pero no interesa, la pueden presentar. ¿Sí? Digo, es un requisito, las pruebas saberes es un requisito para que ustedes se puedan graduar. ¿Sí? Entonces, el otro año, si ustedes ya aprobaron toda la etapa lectiva, pues van a aparecer en el listado del SENA y sin ningún problema y sin ningún inconveniente. ¿Sí quedó claro? Lo de inglés son los cursos complementarios. Lo de inglés es la temática que se está trabajando en la tecnología, ¿sí? Con la profesora. En este caso sería, ustedes están trabajando inglés con la instructora Laura, ¿sí? Entonces, en este caso, todas las evidencias de la parte de bilingüismo tienen que estar aprobadas con la instructora Laura, ¿sí? Todas las evidencias, pero que tienen que ver con la tecnología. Sí, ya los cursos complementarios por aparte pues es algo como personal de ustedes, ¿sí? Pero ustedes le valen son las evidencias que hayan hecho dentro de la tecnología de inglés. ¿Sí es claro, Joaquín? ¿Nosotros debemos hacer cursos complementarios para podernos graduar? No necesariamente. Si ustedes quieren hacer cursos complementarios por aprendizaje individual y eso, lo pueden hacer, o por mejorar de pronto su hoja de vida, también lo pueden hacer. Ustedes saben muy bien que el SENA les tiene las puertas abiertas. Pero no necesariamente tienen que hacer unos cursos por aparte para poderse graduar, no. Ustedes tienen que cumplir con lo que está, ¿cierto? Dentro de nuestra tecnología, cumplir con sus resultados de aprendizaje en su totalidad para poder alcanzar las competencias. Y con eso ustedes se pueden graduar, o sea, los resultados de aprendizaje y competencias, ¿cierto? Tanto de la etapa lectiva como de la etapa productiva. Una vez ustedes tengan esos dos requisitos cumplidos y tengan la prueba saber también realizada, con eso se pueden graduar. ¿Sí? O sea, la prueba saber sí es un requisito para poderse graduar. O sea, hay que presentarla, sea en noviembre o sea el otro año para esta época, para cuando salga la prueba saber, el otro año, la primera prueba saber, la deben de presentar. ¿Sí? Que ustedes tienen tiempo para hacer su etapa productiva, si el SENA les da un tiempo a ustedes para que lleven a cabo su etapa productiva. Si ya después de determinado tiempo ustedes no lo han logrado, pues ahí sí ya no se pueden graduar. Pero pues yo creo que la mayoría de ustedes quieren poderse graduar lo más pronto posible y poder cumplir con su totalidad en su tecnología, ya una vez terminada la fase lectiva. Entonces, pues la gran mayoría de aprendices se anima a hacerlo lo más pronto posible, a cumplir con todo lo más pronto posible. ¿Sí es claro, Joaquín? Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Voy a seguir avanzando. Si hay otra pregunta, por favor, me la escribe. Bueno, entonces estas evidencias como tal, ¿cierto? Fueron el 12 de marzo, se finalizaron el 26 de marzo. ¿Sí? Algunos las están desarrollando, otros las están viendo. Yo comprendo la complejidad de la evidencia. Se les llega de pronto un correíto de que no están cumpliendo a tiempo con sus evidencias. No se preocupen, yo entiendo la dificultad, pero pues el sistema me arroja ese resultado. Entonces, para que no se me vayan a asustar si les llega ese correo electrónico. Las dudas, háganmela en el foro de dudas e inquietudes, y las evidencias se deben de realizar en equipos de trabajo, menos la participación del foro. En la participación del foro se me la hacen de manera individual. Y bueno, mis aprendices, yo aprovecho este espacio para comentarles algo rápidamente, una información que sé que es de interés.
que cuando iniciamos nuestra titulada, cierto, muchos de los ítems que voy a tratar en esta información de interés fueron llevados a cabo en la sesión de bienvenida, pero en el transcurrir de nuestro estudio de pronto se nos ha olvidado algunas cosas. Entonces yo quiero dejar las cosas claras para que ustedes sepan, ¿sí? Y tengan en cuenta pues esto que les voy a comentar. Hay unas instancias que debemos de tener en cuenta. Si ustedes llegan a tener algún inconveniente con algún grupo de trabajo, con sus compañeros, si llegan a tener algún inconveniente con la ficha como tal, ¿cierto? Que no pueden ingresar a un material, que no está disponible, que no encuentro, bueno, X o Y documento, me lo hacen saber a mí, ¿sí? Primeramente, la primera instancia a tratar esto soy yo, su instructora técnica. Entonces, para que por favor me lo hagan saber, me lo pueden escribir a través del foro de dudas e inquietudes, preferiblemente, porque pues es más rápido, me entero más rápido, ¿cierto? A través de este medio. Entonces, por favor, si pasa algo así, me lo hacen saber, que si hubo algún inconveniente con algún instructor, o que de pronto se presentó algo, ¿cierto? Con alguna sesión en línea que estaba programada, me lo hacen saber a mí, que soy la primera instancia, para poder estudiar el caso, y si es necesario pasarlo a otra instancia, pues yo recurro a otra instancia, pero quiero que esto quede claro, quiero que lo tengan en cuenta, para que no, de pronto no vayan a haber malestares, o de pronto no vayan a haber inconvenientes, ¿sí? Y pues también pedirles disculpas porque el inicio de nuestra formación se había dado una fecha, ¿cierto? Pero pues por dirección general nos dieron otra fecha de inicio, ¿sí? Entonces, según la resolución que sacó el SENA 10088 en el 2019, emitido por Dirección General de SENA, se dice que la iniciación de la formación este año era el 4 de febrero. Pero entonces, por procesos de contratación de instructores, asignación de carga, registro de SOFIA y plataforma, el centro como tal de materiales y ensayos se vio obligado a iniciar el 12 de febrero del 2019, que fue una gran ventaja que el centro donde nosotros perteneciéramos iniciara para esta época, porque conozco muchos centros que iniciaron mucho después. Sí, de pronto nuestro centro es un centro muy organizado, ¿sí? Donde tienen las cosas, llevan las cosas de una manera, de verdad que este centro me gusta mucho del SENA, porque el centro, nosotros somos privilegiados en contar con este centro de materiales y ensayos, porque ellos llevan las cosas muy ordenadas. Entonces, esto nos permitió que diéramos inicio el 12 de febrero. ¿Sí? Es una situación que se sale de las manos del centro al cual nosotros pertenecemos. No es culpa del centro en donde nosotros pertenecemos, ni es culpa tampoco de nuestros instructores. El iniciar de pronto después ya fue una decisión que se tomó directamente de Dirección General. Entonces, para que por favor lo tuviéramos en cuenta, por si de pronto han habido comentarios o algo así por el estilo, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. El año pasado se nos presentaron algunos inconvenientes con el funcionamiento de la plataforma. Este año también, en el mes de febrero, se presentó algún inconveniente que de pronto algunos aprendices no podían ingresar. Ustedes saben bien que a veces los servidores, ¿cierto?, necesitan mantenimiento, las plataformas también, que de pronto hay cambios, ¿cierto?, de la interfaz gráfica, bueno, todas estas cositas a veces necesitan mantenimiento. Entonces, por eso fue que la dificultad que presentamos. Entonces, esto fue ya superado en su totalidad, mis aprendices. Es también ajeno al centro de materiales y ensayos porque pues el centro donde nosotros pertenecemos pues no tiene la culpa de esto. Ni nosotros los instructores tampoco tenemos la culpa pues de esto. Incluso nosotros también no podíamos ingresar. Sí, pero pues es algo ya que se sale de las manos de nosotros, pero recuerden que siempre queremos brindarles la mejor educación a ustedes, brindarles las herramientas que necesitan pues para poder llevar a cabo sus evidencias. Entonces, son cuestiones como de rutina, ¿sí? Es algo que se necesitaba, que requería el mantenimiento y pues bueno, lo hicieron, ¿sí? Entonces, por eso yo les envié un correo electrónico pidiéndoles a ustedes disculpas y comentándoles a ustedes qué estaba pasando en ese momento, ¿sí? Para que no se fueran a angustiar de que de pronto no les funcionaba la plataforma. En cuanto a los materiales, les quiero comentar algo. Según decisión del comité académico, el último comité académico que estuvimos, yo les dejé a ustedes un anuncio publicado. Dentro de ese anuncio publicado yo les decía a ustedes que la decisión del comité, ¿cierto?, de evaluación, era que se tuviera habilitada, ¿sí?, algunas fases, las fases que ya hemos trabajado, los fines de semana. ¿Desde cuándo? Desde el día viernes, ¿cierto?, hasta el lunes por la mañana. Por ejemplo, ahorita se van a habilitar las otras fases y se van a cerrar el día lunes en la mañana.
A no ser que sea festivo, entonces yo lo prefiero hacer el martes a primera hora, ¿sí? Pero pues se va a tener esto habilitado ¿para qué? Para que los aprendices que fueron a comité de evaluación aprovechen el fin de semana y logren colocarse al día. Obviamente pues esto tiene una fecha, esto tiene una restricción. Entonces si de pronto ustedes han visto que los materiales aparecen, ¿cierto? O los botones aparecen o desaparecen, pues esto es algo que se tomó, ¿cierto? En el comité, una decisión que se tomó en el comité académico, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues ustedes saben muy bien que según el orden de cronograma, ¿cierto? Que nosotros tenemos, asimismo se van activando los materiales. Material que de pronto ustedes no encuentran, por favor me escriben a mí. Me escriben en el foro para yo poderles ayudar en ese sentido. Resulta que yo también les publiqué un anuncio y cuando ustedes ingresaban por lo general a la plataforma, se está pidiendo que si alguno de ustedes quería ser representante como tal virtual, se podía postular. ¿Sí? El botón el día que tenía que hacerse las votaciones apareció habilitado. ¿Sí? De pronto si algún aprendiz se dio cuenta, ingresó muy temprano, pues a lo mejor tuvo algunos inconvenientes, pero eso se solucionó en el transcurso del día. Entonces, hubo algún comentario sobre eso, entonces para que ustedes no se preocupen, yo sé que no fue de esta ficha, pero pues de igual forma es bueno aclararles a ustedes qué ha pasado, ¿cierto? Cómo vamos, de pronto qué inconvenientes se han tenido, ¿sí? Entonces por eso les estoy dando la información. Algo más que quiero decirles a ustedes es que la comunicación asincrónica son los foros, ¿sí? Que tienen 24 horas, ¿sí? Para darles respuesta a ustedes días laborables, de lunes a viernes. Los fines de semana ni festivos pues no son laborables para el instructor. Si de pronto ustedes escriben el viernes en la noche o algo así por el estilo, o en la tarde, muy probablemente les va a aparecer a ustedes la respuesta el lunes en la mañana, a no ser que el instructor encargado se dé cuenta antes y les pueda dar respuesta, ¿sí? Recordemos también que tanto mensajería interna como correo electrónico y los medios son comunicación asíncrona, ¿sí? El correo electrónico también, o sea, no se responde de una vez, ¿sí? Sino cuando nosotros nos damos cuenta, entonces empezamos a dar respuesta y de igual forma mensajería interna. Mi consejo para esta comunicación es que utilicemos el foro de dudas e inquietudes, esa es la recomendación, porque pues como yo les decía, tenemos muchas cosas que hacer y lo primero que revisamos son estos foros, entonces pues para que por favor lo hagamos, ¿sí? No nos callemos, comuniquemos, preguntemos. Y pues la comunicación síncrona son estas sesiones en línea en donde pues dependiendo de las evidencias que se están trabajando, entonces según la evidencia, entonces así mismo se les trata de dar solución a ustedes en cuanto a las dificultades que ustedes tengan, a lo que no entienden, y si no, entonces tratamos de brindarles alguna solución. ¿Sí? De igual forma en las salas de chat, casi no se está ingresando a las salas de chat, pero pues yo me imagino que es porque todo está muy claro, pero también contamos con ese espacio los días lunes a las 8 de la mañana. Entonces mi invitación es que pues participemos de estos medios, ¿sí? Que no los dejemos a un lado, sino que por favor ingresemos juiciosos. Y hay algo más también en cuanto a las deserciones. El aprendizaje, como yo les decía al inicio de la sesión, es autónomo el que ustedes están recibiendo. Es responsabilidad de cada uno de ustedes realizar sus actividades. Cuentan con nuestro apoyo como instructores, ¿cierto?, para solucionarles dudas. ¿Sí? Cuentan con medios de comunicación como los que yo les estaba nombrando, los foros de dudas, inquietudes, correos, salas de chat, y en donde nosotros les brindamos las orientaciones y también estos espacios de sesiones en línea. Si de pronto algunos de ustedes no pueden ingresar, nosotros tenemos 48 horas para publicar las grabaciones, ¿sí? Entonces, que nosotros procuramos que al siguiente día aparezcan las grabaciones, pero como tal, tenemos un espacio de 48 horas. ¿Por qué? Porque pues a veces la descarga es demorada, como yo les decía, ¿sí? Entonces, por eso busco otras soluciones, pero pues por lo general mis aprendices, si de pronto ustedes, digamos la sesión fue hoy en la noche y van a ingresar, digamos, el lunes temprano a mirar su grabación y no está, entonces muy probablemente le va a aparecer en horas de la tarde o al siguiente día temprano.
Pero pues nosotros tratamos de agilizar eso, como ustedes se han dado cuenta, por lo general siempre aparecen estas grabaciones en el menor tiempo posible, ¿sí? Porque pues tampoco la idea de nosotros tampoco es que de pronto no tengan la información de la grabación, sino poderles ayudar en este sentido, sino que pues a veces se nos olvidan que son 48 horas y de pronto, ay, ingresé y ya fue el siguiente día y no la encontré. No, lo que pasa es que a veces tenemos muchas cosas que hacer, la descarga estuvo demorada, se presentó algún inconveniente, entonces tocó publicarla en la noche. Sí, pero pues ese es el tiempo, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Si de pronto tienen algún inconveniente con alguien, por favor me lo escriben y yo miro a ver y evalúo la situación. Sí, entonces siempre vamos a estar disponibles para ustedes, mis aprendices. Como equipo de instructores estamos ahí pendientes de esta titulada para poderles ayudar. Quería dejarles estas cositas claras porque siempre es importante que ustedes se enteren, ¿sí? Y pues bueno, que sigamos trabajando juiciosos, ¿cierto? Para poder sacar este título adelante. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Entonces con esta frase yo quiero despedirme diciéndoles a ustedes que se han planteado esta meta y que han escalonado, porque imagínense, ya vamos en la fase de diseño desde que han avanzado, y pues la idea es llegar a subir toda la escalera y llegar al final. Sí se puede lograr, sí se puede hacer, mis aprendices. Entonces no olviden que cuentan con nosotros. Y en cuanto a su vida personal también, mi consejo es que no dejen de soñar y que si han dejado sueños atrás, retomen esos sueños. Por lo general, cuando tenemos metas planteadas, en ocasiones se presentan algunas situaciones en nuestras vidas, pero ahí es donde hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay un dicho, hay una frase que dice que el que persevera alcanza, y muy probablemente, o sea, no se rindan ante la primera dificultad. Sigan avanzando, que muy probablemente la vida les va a recompensar ese esfuerzo que ustedes están haciendo, ¿sí? Y van a poder ver realidad sus sueños. Cuando no se ve realidad los sueños que nos hemos planteado, cuando desistimos en el camino. Y pues lo voy a decir así, botamos la toalla, ¿sí? Pero si seguimos adelante, volvemos y tomamos la toalla y seguimos caminando hacia adelante, hacia la meta, vamos a lograrlo. Vamos a conseguir lo que nos hemos planteado hacer en la vida. Entonces, mis aprendices, muchas gracias por estar presentes en sala. Joaquín, José Fernel y Jenny, muchas gracias. Dios los bendiga y que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Y la otra semana estarán en encuentro virtual con la instructora Sonia. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias también por la participación que han tenido en esta sesión en línea. Espero que haya sido de gran ayuda y de enriquecimiento para sus conocimientos. Ya se pueden ir retirando de la sala. Me alegra mucho, Jenny, que te haya servido bastante la sesión en línea. Y bueno, de eso se trata, de poderles ayudar a ustedes en lo que más podamos. Y gracias, igualmente. Feliz fin de semana.